En este componente del uso efectivo del tiempo, nos ubicamos frente a un marco teórico práctico sobre este fenómeno, sobre el misterio del tiempo, que en esencia es vida. Los interrogantes contundentes nos invitan a pensar, ¿qué es, en efecto, el tiempo? ¿Existe mientras nada cambia? ¿Por qué el tiempo se vislumbra como flecha desde lo lineal? ¿El pasado y el futuro son reales? ¿Cómo analizamos la metáfora del, comillas, fluir del tiempo? Agustín de Hipona nos invita a reflexionar sobre su pensamiento al decir que es un tiempo presente de cosas pasadas, un tiempo presente de cosas presentes y un tiempo presente de cosas futuras. La primera es memoria, la segunda experiencia y la tercera expectativa. Desde este marco conceptual afirmamos que la misma vida es tiempo y para ayudarnos a centrar nuestra vida trabajaremos con un listado de 20 principios que están identificados en el documento de trabajo Cociente del uso efectivo del tiempo. Y es un taller individualizado. Recapitulando, en la esencia, vislumbramos los 20 principios desde una filosofía práctica cuando la competencia transversal, uso efectivo del tiempo, UET, significaría hacer uso eficaz de la vida, porque el llamado tiempo sería vida, y vida, cambio en el movimiento de las cosas que ocurren en determinados espacios emocionales o físicos. La competencia sería capacidad por parte de un dirigente líder de saber discernir y con criterio tomar decisiones inteligentes para generar valor mediante acciones o actividades desde la coherencia intelectual, emocional y moral con base en uno o más propósitos. La competencia se expresa sobre la autocomprensión, desde el libre albedrío con voluntad de acción. Se ejerce mediante el autodominio, al hacer o dejar de hacer lo propio, en las prioridades, desde las oportunidades que la vida presenta y cuando el individuo se da cuenta de autorreconocer fortalezas y debilidades personales y profesionales para trabajar con perseverancia con las primeras y contrarrestar las segundas con determinación. Siempre en búsqueda de equilibrios frente a nuestras 7 áreas de concentración personal, con hábitos cuyos esfuerzos disciplinados producen resultados, según principios y tabla de valores, actitudes y conductas, que son las que dan significado al día a día, comprendido por, comillas, tiempo, comillas, lineal o psíquico, o ambos. Vivimos, pues, en 2 niveles de realidad. La realidad que se nos presenta tal como las cosas son, la realidad externa. La otra es una realidad paralela que solo existe en la mente. La realidad mental es alterna al mundo real. Se compone de una serie de ideas y o pensamientos los que en su mayoría están relacionadas con las sensaciones y a los sentimientos. A su vez, la realidad mental se divide en 2 según Nishijima. Una que contiene el mundo ideal, el mundo perfecto, el que quisiéramos vivir. La segunda división de la realidad mental consiste de todo aquello que consideramos que no está bien en el mundo cuando lo comparamos con la realidad ideal. El primero se fundamenta en las ideas que podemos tener sobre la perfección. El segundo, en nuestra capacidad de crítica, criterio y el placer de la queja. Valores tales como bueno y malo, lo correcto, lo incorrecto, el pasado o el futuro, expectativas y desavenencias, esperanzas, normas, todas estas y demás son parte de nuestro mundo ideal y emocional. Y es en medio de estas fuerzas que el dirigente líder toma decisiones. Y hoy sabemos que el tiempo es como una ilusión al interior de la vida,
es un dilema explicarlo. Más abajo nos aproximaremos al tema en las dificultades sobre su indefinición. Por ahora, nos aproximamos al tema que el tiempo como fenómeno es inexplicable, no se utiliza. Vivimos la mismísima vida, que es más movimiento en espacios físicos y mentales que tiempo. Consideraremos, pues, que lo que hacemos es usar las oportunidades que se presentan, reconocer las eventualidades para hacer o no en cualquier ámbito a nivel personal o profesional. Entonces, desde el cociente del uso efectivo del tiempo en el ejercicio individual, sabemos que debemos aprender que nosotros gerenciamos nuestra vida desde cada una de las 7 áreas de concentración personal y está en nosotros la capacidad de medirlo frente a los resultados, en el llamado tiempo lineal. Sabemos desde los principios que es importante trabajar con la influencia, con energías canalizadas de manera inteligente frente a lo importante versus lo que consideramos urgente. Es saber la importancia de la efectividad versus la eficiencia en la fórmula de la eficacia y saber que el vocablo eficacia proviene del latín efficax, que infiere el poder de producir el efecto deseado. La eficacia incluye entonces en sí misma la efectividad, es decir, la capacidad interactiva, comunicativa y asertiva para ejecutar y obtener como resultado con insumos de los congéneres y hacer lo que corresponde en determinado momento. La eficacia también incluye la noción de la eficiencia, hacer bien y oportunamente las cosas del mundo físico en virtud de producir al máximo de resultados con el mínimo de recursos en energía individual y medida en el tiempo. La competencia de uso efectivo del tiempo hace entonces referencia a la eficacia del dirigente líder de su vida, con base en el criterio de saber priorizar y de llevar a la acción cualquier cosa desde su efectividad y eficiencia personal y profesional. Aprender a jerarquizar esfuerzos y asignar prioridad a las actividades que generan significado, valor auténtico frente a lo que hacemos y dejamos de hacer en la cronología de las cosas. El otro principio nos invita a considerar que es importante aprender a combinar o a eliminar ciertas actividades. Nos invita a orientar el trabajo con base en objetivos y metas medibles, a programar oportunidades, espacios propicios para dar rienda suelta a la creatividad, cumplir con las actividades rutinarias en la pre y desde la proactividad, a realizar una sola actividad a la vez, bien hecha, evitando la imprevisión. Saber qué es y cómo funciona el empoderamiento versus la delegación. Cómo trabajar con herramientas de asertividad en la coherencia interna para con nosotros mismos y con los demás. Planificar o microplanificar reuniones en su efectividad, en sus resultados. Aprender a canalizar energías desde posibles análisis de tiempo-moción para saber dónde es que no hemos estado. Y finalmente, pues, aprender a valorar el descanso, el ocio creativo en los tiempos discrecionales. Bueno, con estas bases es importante poder trabajar el instrumento del cociente del tiempo y que cada quien, formándose, educándose, se midan frente a sí para mejorar su eficacia.